Isaías capítulo 6. Leemos para gloria y honra del Señor. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Tener un encuentro con Dios no es cambiar de religión, como mucha gente a veces piensa. Y nosotros lo vemos descrito de manera muy hermoso en lo que es en la visión que Isaías tiene. Nosotros notamos que lo primero que Isaías hace mencionar es que ocurrió en el año en que murió el rey Usías. El rey Usías fue uno de esos reyes formidables de la nación de Israel. Hay un pasaje en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 26, que dice que este rey llegó a hacerse maravillosamente famoso. Era como un youtuber de los tiempos modernos. Usted va y dice, tiene 50 millones de views en los videos que sube. Un youtuber. ¿Sabe por qué lo comparo así? Porque este rey empieza a los 17 años a reinar la nación tras la muerte de su padre. Y el texto dice: en los primeros años de su juventud empezó a buscar a Jehová y fue ayudado, fue prosperado. El texto sagrado dice que él se hizo amigo de la agricultura. Dice que su fama se extendió hasta las fronteras de Egipto, de tal manera que sus enemigos le temían, sus amigos lo respetaban, el pueblo lo amaba, porque no solamente el Señor le dio prosperidad económica, sino que también le dio poderío militar, le dio creatividad. Dice que colocó máquinas construidas por ingenieros sobre las torres de Jerusalén, para que esas máquinas arrojaran saetas y arrojaran piedras si en algún momento eran cercados por sus enemigos. Algo así como lo que se conoce como una catapulta. Y este rey magnífico, extraordinario, llegó un momento que tanta era su gloria y su fama que creyó que no había nadie más por encima de él y que para él no habían reglas. E Isaías menciona, dice: esta visión la tuve en el año en que este rey muere. ¿Cómo muere este rey? Este rey muere leproso. Y usted dice: ¿cómo puede ser que una persona que Dios lo haya ayudado tanto muera de una enfermedad que era símbolo del pecado, símbolo de la corrupción que el pecado produce en la vida de la gente? Y lo que ocurrió es que llegó un momento dado cuando el rey Usías creyó que para él no habían reglas, que él estaba por encima aún de las reglas que Dios había establecido. Y dice que en un momento, mientras se celebraba una de las fiestas o uno de los cultos obligatorios que el pueblo tenía, dice que se metió
al lugar santo del templo, donde se encontraba el altar del incienso, y se metió con un incensario a ofrecer el incienso, símbolo de la intercesión, de la oración, que los sacerdotes, que eran los únicos permitidos, tenían que presentar delante del Señor. Se metió en el altar y dice que 80 sacerdotes se fueron detrás de él y le dijeron: mira, rey, no te toca a ti ofrecer el incienso, sino a aquellos a quienes Jehová ha ordenado, quienes Jehová ha ungido para tal servicio. Y dice que cuando le dijeron esto, el rey se llenó de ira, se llenó de enojo, y en su ira y en su enojo dice que arrojó el incensario a los sacerdotes, y dice que inmediatamente Jehová lo hirió y le brotó la lepra en la frente. Y los sacerdotes le hablaron y le dijeron: rey, sal rápido, que te está brotando lepra en la frente. Y el rey reconoció, se humilló, pero ya era demasiado tarde, salió afuera. Y todos los años de su vida el rey tuvo que vivir en casa separada, porque a los leprosos no se les permitía estar dentro de lo que era el palacio real o dentro de lo que era mucho menos la casa de Dios. De manera que nunca más pudo participar o tener el privilegio de entrar a la casa de Dios. Este rey formidable se había vuelto como la esperanza de la nación, la confianza, porque venía de una generación que estaba siendo privilegiada, una generación que había visto el apogeo. Oiga lo que se dice: ni siquiera el rey David tuvo la prosperidad económica que alcanzó este rey Usías. Gobernó 52 años a la nación, y en los 52 años no hubo una sola cosa que le saliera mal, sino esta irreverencia de meterse al templo o a la casa de Dios. El profeta Isaías dice: el año en que este rey muere, en que la esperanza de la nación parece que se ha caído y donde muchos tenían la confianza puesta en él, dice él: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Significando aquí que no hay nadie que esté por encima de Dios, no hay soberano, no hay rey que esté por encima de Dios, no hay hombre, no hay conocimiento, no hay sabiduría, no hay dones, no hay talentos, no hay nada que esté por encima de Dios. El evangelista Billy Graham, hablando de la coronación de la reina de Inglaterra, dijo en una ocasión que esa corona que se coloca sobre la cabeza de un soberano no tiene otro significado, que está allí temporalmente hasta que un día tengan que entregársela al único que merece gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien recibe la palabra? Gloria a Dios. La palabra del Señor es bien clara cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor. Yo creo que vivimos días como esos días, donde tenemos una generación de alguna manera privilegiada por el avance de la tecnología, por el avance de que hoy en día podemos comunicarnos a cualquier rincón del mundo, llegar a cualquier rincón del mundo con una facilidad extraordinaria. Póngase a pensar si usted y yo hubiésemos nacido en esa época donde no había lavarropas, donde no había secarropa, que todavía no hay secarropa en algunos países de Latinoamérica porque la electricidad no soporta. Y nosotros, ¿verdad? Agarramos el paquetito de ropa, lo sacamos del canasto, lo tiramos. Algunos mezclan todo, ¿verdad? Los blancos con los negros, y después sale lo negro con lo blanco, y lo negro y lo blanco sale negro, y lo tiramos allí en esos lavarropas y lo sacamos y lo ponemos en un secarropa, y luego, oiga, algunos ni lo planchan, lo sacan rápido y lo tienden. Imagínense, podemos cocer los alimentos y podemos, ¿verdad?, hacerle así a un aparato. Yo no sé los que son de la época del anafre,
¿Cuántos saben lo que es un anafre? Hay unos cuantos por allí. Los muchachos dirán, ¿de qué estás hablando, Willis? ¿Verdad? Pero el anafre era una especie de brasero. No sé ni siquiera si saben lo que es un brasero, pero era una especie de brasero y donde se colocaba carbón, una parrilla pequeña. Eso sí lo entienden, una parrilla pequeña, y tu mamá te decía, vete a donde don Julio en la esquina y dile que te dé 2 latas de carbón y unos pedazos de cuava, y te vendían 2 latas de carbón y venías y preparabas el fuego para tu madre para que te cocinara, para que te hiciera los huevos fritos o el chocolate en la mañana, y lo mezclaban con café y mandaban esos muchachos eléctricos para la escuela. Entonces, usted se imagina vivir en épocas mucho más atrasadas que esa, pero hoy en día tenemos el privilegio, el avance de la tecnología. Nos sentamos en una sala de cine y esa sala de cine tiene asientos con la capacidad, ¿cómo se llama eso? Cuando usted siente ¿cómo se llama? A ver, no escucho. No, pero más que reclinable, usted siente los efectos de la película en cuarta, no sé, 3D, 4D, y usted siente todos los efectos y te ponen un lente y tú miras, ¿verdad?, tu película como que estás metido allá adentro, los que están allí. Toda esa generación privilegiada que crece, ¿verdad?, y de alguna manera llegamos a pensar que somos tan formidables, tan extraordinarios, que vamos por la vida y creemos, Dios ha creado esta obra de arte y está llena de creatividad, y cada vez son más jóvenes los youtubers. Y yo creo que en el caso aquí del rey Usías se sentía de alguna manera un hombre tan privilegiado que creía que no había reglas para él. Pero la Biblia dice que la santidad, según el estándar de Dios, es limpieza y separación. Dábamos una ilustración de esto el miércoles pasado, y en la visión de Isaías, en la que creyó que moriría, nos ayuda a comprender lo que la santidad de Dios representa y lo que somos realmente nosotros delante de un Dios limpio y de un Dios puro y verdadero. Isaías dice que Dios se presentó delante de él en un trono alto y sublime y rodeado de unos seres angelicales llamados serafines o seres ardientes, es la expresión que se utiliza aquí, o que se traduce serafines. Dice, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y yo creo que haciendo un contraste o una comparación entre lo que es la actitud de el rey Usías y la actitud de estos seres de alto rango. Creo que solo en este pasaje en la Biblia estos seres de alto rango son mencionados en la Escritura, porque son seres angelicales que se encuentran en la presencia de Dios y que comparten la experiencia más extraordinaria de poder estar cerca de la santidad de Dios y no ser consumidos, y de poder ministrar delante de Él. Pero miren la actitud de estos seres privilegiados y santos. Dice que no se atrevían a mirar ni a descubrirse, no se atrevían a mostrar sus pies, y se mantenían que no tocaban nada inmundo para poder presentarse delante del Señor. Y el profeta Isaías, cuando escucha la voz de estos ángeles elevando a Dios a la tercera potencia, diciendo santo, 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 Jehová de los ejércitos, creyó que se desintegraría, que moriría al mirar su condición de pecado. Nosotros vemos la comparación de lo que representa la reverencia, la humildad, el quebrantamiento que estos seres angelicales de alto rango representan o muestran al estar en la presencia del Señor.
La Biblia nos dice a nosotros que de la manera que el Señor es santo, espera que nosotros seamos santos. Yo les he dicho, hay lo que se llama santidad por separación y santidad por experiencia. La santidad por separación es que cuando Dios te llama, Dios te elige, Dios te escoge, Dios envía su espíritu a tu vida para convencerte de pecado, para hacerte entender que tú no puedes alcanzar la salvación por ti mismo. Entonces Dios declara que tú eres su propiedad. Por eso santo no es la postalita que nos dijeron a nosotros y colocamos en un lugar y le prendemos 7 velas a la semana. Santo no es San Pedro, San Mateo o San Juan. Son términos que de alguna manera lo acuñaron los religiosos para ponerlo allí. Santo es todo aquel que ha sido llamado por Dios y que ha sido separado para ser considerado propiedad de Dios. ¿Cuántos son propiedad de Dios? Gloria a Dios. Hay unos cuantos que están dormidos. ¿Cuántos son propiedad de Dios? Entonces significa que cada vez que la palabra del Señor habla y dice a los santos hermanos que están en Éfeso, que están en Corinto, que están en la Odisea o que se encuentran en alguna de las iglesias Tesalónica o Efesios o que es Filipo, se está refiriendo a cada uno de los que han abrigado la fe y le han rendido la vida al Señor. Significa que usted es santo. Si usted no lo sabía, déjenselo saber a alguien, dile, tú eres santo. Aleluya. Claro, usted es santo porque usted ha sido separado para Dios. Pero cuando se refiere a la norma o al estándar de santidad de Dios, significa que hay una santificación progresiva, una santificación en la que usted va limpiándose, usted va dejando todas aquellas cosas que le desagradan y que le impiden presentarse delante de Dios. Ahí estamos y volvemos otra vez a la generación del YouTube, a la generación del TikTok, a la generación del Facebook, a la generación del Instagram, a la generación de las películas de Hollywood, donde cada 7 palabras dicen una muletilla que empieza con, no voy a decir las letras. Pero ahí entonces, ahí hay un problema, ahí hay una dificultad. ¿Cómo estarán las cosas la mañana en la que Dios nos llame a su presencia? ¿Cómo estarán las cosas cuando tengamos que presentarnos delante de Dios? ¿Qué pasaría si la trompeta suena un día como hoy y el Señor nos llama a su presencia y tenemos que nosotros también mirar la gloria del Señor como la miró el profeta Isaías? ¿Estaremos preparados para entrar en la presencia del Señor? Ahí volvemos a esa generación que marcha en las calles de los pueblos semidesnudo, con látigos, con 2 personas sostenidas que creen que tienen identidad de perro y alguno lo va sosteniendo y agarrándolo y diciendo, Dios me ama, Dios me entiende, Dios me comprende. Sin embargo, el profeta Isaías, el escritor del libro en el Antiguo Testamento, que es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque de él se habla de la venida en él se habla de la venida del Mesías, de la venida de Jesucristo. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y el hombre dice, bueno, estoy en peligro, de esta no me salvo, porque no ha habido hombre que vea a Dios. Y él mira la actitud de los ángeles, que representan humildad, que representan reverencia. 2 elementos se señalan aquí de lo que Dios requiere. Dios requiere que nosotros entendamos que como creyentes tenemos que estar separados. Nuestros labios tienen que cuidarse de lo que hablan. ¿Cuántos dicen amén? Nuestros oídos tienen que cuidarse de lo que escuchan.
Creo que uno de los tópicos más difíciles en la Escritura es hablar de la santidad. Y muchos no entienden el concepto de santidad. Imagínense los monjes del Tíbet, por allá metidos, ¿verdad? Se separan y se aíslan y viven lo que se llama una vida ascética o una vida de mística y separado del mundo real para ellos poder concentrarse y poder llegar de alguna manera a lo que ellos llaman tener una armonía perfecta con su propio cuerpo y de alguna manera con el universo. Pero cuando se trata de los apetitos de la carne, tienen que meterse en lagos congelados para poder resistir contra los apetitos de la carne. Y la Biblia a nosotros nos da una esperanza gloriosa y nos dice: la vida cristiana no funciona así. No te tendrás que meter en alguna cueva o en alguna cabaña, en algún monte escondido. La Biblia dice que el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de santidad, nos ha sido dado y reposa sobre nosotros con poder para nosotros poder resistir las tentaciones, nosotros poder resistir contra los ataques del diablo. Y la Biblia dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, como que ustedes van y confíen. Si ustedes se mantienen en temor y temblor, ustedes van a ser capaces de resistir los ataques del diablo. ¿Dice amén a eso? Denle una adoración al Rey de Gloria. Mire aquí la expresión que utiliza el profeta Isaías y dice que los ángeles pronunciaban mientras se estremecían los quiciales de las casas: toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Hablando de la omnipresencia de Dios, hablando de la soberanía de Dios, hablando del poder ilimitado de Dios. Por eso se dice que la santidad es lo que cualifica todo lo que Dios es. Porque imagínense que se le otorgara omnipotencia a un dictador del mundo. Imagínense que se le otorgara omnipotencia a, ¿cómo se llama el norcoreano? A ver, ¿cómo se llama? Kim Jong-un. ¿Verdad? Los muchachos se enojan porque después van a decir: papi, eso fue muy racista. Sí, pero es que no sé pronunciarlo. ¿Qué quieren que haga? ¿Cuánto aman los chinos? Vamos a hacer un culto de liberación. ¿Cuánto aman los chinos? Tienen que amar los chinos, porque Cristo derramó su sangre también por ellos. ¿Dice amén? Dios me amó a mí y lo amó a usted. Nosotros estamos llamados a que todos los hombres sean alcanzados con el mensaje del Evangelio. Yo aclaro esto porque nuestra generación maneja lenguaje que nosotros no manejamos. Y nosotros decimos cosas que nos parecen maravillosamente bien. Pero yo recuerdo un miércoles, termino un estudio bíblico, salgo, voy de camino y Daniel se me sienta al lado y me dice: papi, eso que dijiste fue muy racista. Yo dije: ¿qué dije? Y ahí me aclaró. Yo dije: no lo dije en ese sentido, hijo. Y verdad, y uno aprende que tiene que aclarar algunas cosas. Pero imagínense otorgarle omnipotencia a un dictador del mundo como el líder norcoreano. No, omnipotencia si no hay santidad. Porque la santidad, ¿qué es lo que hace? Hace que Dios no pueda negarse a sí mismo, que Dios corrija el pecado, que Dios condene al pecado, que Dios declare inocente al inocente y que mire a todos los hombres conforme a la misma medida o a la misma estándar. Que no mire a los hombres porque dice: este me cae bien porque es una persona verdad, agradable, este me cae mal, lo voy a arrojar al infierno. Este me cae mal porque es amarillo, lo voy a tirar al infierno. Y este me cae bien porque, verdad, es chocolatito, ese me lo voy a quedar para mí. No funciona así.
Lo que hace la santidad es que califica todo lo que Dios es. Imagínense si Dios nos deja a nosotros elegir lo que nosotros somos, como quiere hacer esta generación. Y decir, bueno, mientras tenga el estándar del amor, pero el estándar del amor está envuelto por algo que se llama santidad. Y la santidad es limpieza, la santidad es pureza, la santidad es perfume agradable delante de Dios. Y donde hay suciedad, donde hay suciedad, donde hay impureza, donde hay iniquidad, donde hay maldición, donde hay palabras de degradación, donde hay pensamientos de aberración, la santidad de Dios no habita, a Dios no le agrada y Dios necesariamente tiene que corregir el pecado. Se lo estoy diciendo de buena manera, ¿verdad? Entonces, suavecito, ¿verdad? Dice, ay de mí, dice Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cada día dice la Biblia que nuestro culto racional debe ser que vamos donde Dios y morimos delante de Él y le decimos, límpiame, purifícame. No vamos donde Dios como mucha gente va y cree que Dios le debe todo y le dice, mira Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro, dame lo otro. Te pido que hagas esto y que hagas lo otro y que hagas lo otro. Y si no lo haces, no congrego. Y si no lo haces, entonces me descarrío. Y si no lo haces, ya creo que tú no estás en el trono. Y si te tardas mucho, significa que no eres un Dios capaz. Y empezamos a dudar, no funciona así. Lo que la Biblia dice es que nosotros tenemos que ir donde Dios, Señor, aunque yo no merezco, aunque no soy merecedor de tu gloria, aunque yo no merecía esta salvación tan grande que tengo, me postro delante de ti. Límpiame, purifícame, perdóname, santifícame. Tú has puesto tu espíritu en mí. Ayúdame a no caminar como el resto de la mayoría, porque entiendo que santidad es pureza de labios, santidad es pureza de corazón, santidad es pureza de ojos. Y tú eres demasiado limpio para ver el mal en mí y dejarlo pasar por alto. No me puedo presentar ante un Dios limpio y puro pretendiendo que soy lo mejor de lo mejor cuando mi vida está contaminada, porque Dios no habita donde hay pecado y donde hay iniquidad. Alguien tiene que recibir la palabra. Gloria a Dios. Lo que hemos aprendido es que, por eso les digo, que tener un encuentro con Dios no es cambiar de religión. Es la confusión que mucha gente tiene. Dice, no, pero que yo antes era budista y ahora soy cristista. No, cristiano, ¿verdad que se dice? No entienden lo que es. Significa que usted le rinde la vida al Señor. El moralista dice, soy bueno y justo. El religioso dice, hice todo lo que tenía que hacer. Sin embargo, el cristiano dice, Cristo murió por mí, murió por mis pecados. Él es mi justicia. Él me ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Usted sabe cómo son nuestras justicias delante de Dios? Como trapo sucio. O sea que no hay nada que nosotros podamos presentar delante de Dios que nos haga merecedores de la salvación. Solo es la obra de Cristo. Es que ponemos la fe en Jesús y aceptamos que nosotros éramos los que teníamos que estar sobre el madero, nosotros éramos los que teníamos que morir, nosotros éramos los que teníamos que estar desnudos, los que debimos ser burlados en la cruz para pagar por nuestros delitos y pecados. Pero Él, la Biblia dice que Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. El gran profeta Isaías grita, ay de mí. Oiga esto, el escritor de el Evangelio del Antiguo Testamento dice, yo
habito en medio de pueblos que tienen labios inmundos. Mis propios labios son inmundos. Que la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca. Lo primero que Dios empieza a hacer en nosotros es a cambiar el lenguaje que nosotros hablamos. Es el gran problema que la gente tiene hoy en día, que cree que es cristiano y va a seguir diciendo lo mismo y hablando lo mismo y quejándose contra Dios y murmurando contra el hermano. Y lo viste, me cae gordo, me cae pesado. Y eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Yo no sé usted, pero son muchas las veces, déjeme confesarme aquí, que nosotros vamos al cine con mi esposa. Diga, uy, ¿verdad? Nosotros vamos al cine. Y yo soy de los que dice, mi esposa ha sido una gran influencia para mí, porque yo mientras más piernas partían y cuello doblaban y, ¿verdad?, más interesante estaba la película para mí. Y sin decirle otras cosas que uno dejaba pasar por allí. Yo recuerdo que en los años 90 nosotros teníamos los cultos a las 6 de la tarde en nuestra iglesia. Y yo pasaba por el frente de muchas familias que tenían los televisores allá, y allá estaban las películas pornográficas, porque uno dice, eran PG-13, pero eran pornográficas. Y estaban las películas pasándolas, y los niños enfrente del televisor. Y oiga, yo en los años de mi adolescencia, oiga, moví ese pie, digo, muévete pie, vamos para la iglesia, saca los ojos de ahí. Y hacía lo imposible para poder irme a la iglesia, porque la carne, le gusta la carne, ¿verdad? Porque el pecado es placentero, destruye, pero es placentero. Y son muchas las veces en las que nosotros hemos pagado una película y empiezan con la J, con la H, con la Z, y decimos, si queremos agradar a Dios, vámonos de aquí. Y yo recuerdo un día que fuimos a ver, ni siquiera nuestros hijos van, porque nosotros desde niños les seleccionamos lo que miran. Por supuesto que cuando no lo estamos viendo, usted entiende, hay que ponerle el estándar. No, porque no diga, ay, los hijos del pastor son santos. No, pero hay que ponerle el estándar, las medidas. Porque después no podemos presentarnos delante de Dios. Yo le voy a explicar el por qué yo le estoy diciendo esto. Y un día nos quedamos mirando una película. Hasta la fecha los niños nos preguntan, ¿y cuál era? Eso a usted no le importa. Y ni siquiera la mirábamos, nos dábamos vuelta porque las escenas estaban pasadas de lugar y conversábamos supuestamente para no contaminarnos. Salimos y Dios se enojó con nosotros. Y yo lo sé que Dios se enojó con nosotros porque el Señor me mostró a mí que algo pasaba en la madrugada. Me levanté, le pedí perdón al Señor, me arrepentí, reconocí inmediatamente que algo era por lo de la película, porque a veces Dios no nos pasa por alto porque tenemos que pasar el mensaje del Evangelio. Y verdad, ok, Dios dijo, te perdono, pero te voy a corregir igual. Y oiga, sin faltar pasó lo que yo no esperaba. Costó dinero, porque Dios nos corrigió. Entonces los dos nos miramos y dijimos, ya sabemos por qué pasó esto. Dios nos corrigió. Y luego se lo pasamos a nuestros hijos.
lo que hace cuando nosotros miramos la santidad de Dios, al tener un encuentro con el Dios santo, 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 es que cuando nos creíamos que éramos majestuosos, hermosos, importantes, imprescindibles, nos damos cuenta que en la presencia de Dios estamos limitados, contaminados, y que si no nos humillamos delante de Él, no vamos a ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. De manera que, mis hermanos amados, nosotros debemos ser invadidos por ese sentimiento de indignación que experimentó Isaías todos los días de nuestra vida. Todos los días. Toca al que está a su lado y dígale, eso es para ti, no te distraigas. Todos los días de nuestra vida. El diablo está buscando con qué acusarnos. El diablo está buscando con qué acusarnos. No importa que usted sea grande, pequeño, que usted se crea formidable. El diablo está buscando con qué acusarnos. La Biblia dice que Él es el acusador de los hermanos. Yo quiero que usted note algo, que cuando Isaías grita y dice, ¡ay de mí que soy muerto!, dice que uno de los serafines fue y agarró unas tenazas y tomó un carbón encendido del altar. Y entonces dice que se lo pasó sobre los labios. Y entonces dice, escuchó la voz que dijo, he aquí que esto quita tu pecado, limpia tu pecado y quita tu culpa. Ese altar del que toma es el altar del incienso, donde el sacerdote entraba y ofrecía sangre sobre él. Representa la obra expiatoria, la obra que purifica, que limpia, que nos declara puro, la obra de Cristo. Eso es lo que era un símbolo del sacrificio de Jesús. Y la Biblia dice que cuando nosotros ponemos la fe en Jesús, en la obra expiatoria, entonces la Biblia dice, de tus pecados no me acordaré más. Eres limpio. Pero no solamente de tus pecados, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuándo vamos y morimos a la presencia del Señor todos los días? La Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entiéndame, hay grados de pecado. Hay pecados que traen consecuencias, pero no te van a destruir si tú te arrepientes. A alguien Dios le está hablando. No te van a destruir si tú te arrepientes. Entonces dice, esto quitó tu culpa y limpió tu pecado. Aquí está la diferencia del encuentro de alguien que camina con el Señor como que es una religión. Toma la comunión como que es una religión. Va los domingos a la iglesia, abre la boca, le ponen la verdad, el pan, que no le dan el vino en algunos lados. Le dan la culpa y se quedan con el perdón. Solamente le dan el pan, pero la Biblia dice que es el pan y el vino. Jale y sonríase que el Señor le ama. Y va y camina y no comprende lo que es tener un encuentro con el Cristo resucitado. Note usted que mientras Isaías está en el templo, solamente escucha la voz de los ángeles hasta que el carbón encendido tomado del altar purifica y limpia su pecado y quita su culpa. Hasta que usted no le ha rendido la vida al Señor, no se la ha entregado, no se ha rendido a la santidad de Dios, no ha sido purificado por el poder de la sangre de Jesús, usted está inhabilitado para oír la voz del Señor. Por eso es que hay gente que abre la Biblia y se queda dormido sobre ella y no entiende, porque le hace falta un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Tiene que rendir la vida
para poder empezar a oír la voz de Dios en su palabra. Por eso es que hay gente que usted lo ve que constantemente argumentan y dicen, no, pero a mí me parece que es así, o que yo lo tengo que hacer de tal manera. Yo le digo, no, pero la Biblia no dice así, porque le hace falta un encuentro con el Dios de gloria. Entonces el profeta Isaías, una vez que recibe la limpieza de labios y que le dice, es llevada tu culpabilidad, es quitado y limpio tu pecado, al reconocer y humillarse en la presencia del Señor, entonces dice, y entonces oí la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Los oídos se abren, empezamos a recibir dirección, a recibir guía. La conciencia se empieza a iluminar y nos empezamos a dar cuenta. No podemos quedarnos mirando, ¿verdad?, 500 videos de TikTok, donde la vasta mayoría, pues los muchachos me dicen, la vasta mayoría lo que hay es nudismo. Porque eso es lo nuevo ahora. ¿Verdad? La gente no, hay gente que yo lo veo en Facebook y primero empiezan, ¿verdad?, con unos pantaloncitos cortos. Yo le digo, en cualquier momento empiezan a encuerarse. Porque es como el diablo trabaja cuando usted no entiende lo que es la santidad de Dios. Porque yo le digo algo, santidad es cambio de palabra, es cambio de mente, es cambio de lenguaje, es cambio de vestimenta también. Que algunos dicen, a Dios lo que le importa es lo de adentro. Sí, a él le importa lo de adentro, pero lo de adentro es el reflejo de lo que usted es afuera. Sonríase que el Señor le ama. Gloria a Dios. Él dice, oí la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Cada generación de creyentes tiene un llamado, un desafío a buscar la gloria del Señor, a buscar la presencia de Dios, a decirle al Señor, Señor, ¿en qué área es que te voy a servir de la vida? ¿Dónde es que tú me quieres? ¿Me quieres en un hospital? ¿Me quieres en una oficina pública? ¿Me quieres en algún escaño del gobierno? ¿Me quieres en alguna fábrica como ingeniero? ¿Me quieres en el campo misionero como un médico? ¿En qué es que te voy a honrar y que te voy a ser útil en la vida? ¿Me quieres solamente como un padre o como una madre? El desafío que presenta la filosofía de la época es que le dice a las mujeres, no te quedes en casa, no críe hijos. Tú no eres mom material. Ese es el desafío. Pero déjeme decirle algo. También las mamás que se quedan en casa están cumpliendo un llamado de parte del Señor para educar y formar hijos que luego van a hacer la diferencia en el mundo y van a ser recompensados por eso. Que usted no lo ve así. Gloria a Dios que hay mamás que se pueden quedar en casa, ¿verdad? O sea que hay otras que no lo pueden hacer. Y tienen un gran desafío también porque tienen el doble trabajo de que tienen que asegurarse dónde se meten sus hijos, en qué rincón se meten. Yo siempre pruebo a mis hijos y yo le digo, Daniel un día me dijo, papi, ¿cuándo voy a tener un celular? Yo le dije, nunca. Cuando tú lo puedas pagar. Y bueno, toda regla tiene su excepción, ¿verdad? Le compramos uno pero de tapita, ¿verdad? Gloria a Dios. Y los padres me dicen, mire pastor, usted me dice que le saque el celular, que se lo quite. Y yo entiendo eso, pero usted sabe cómo es. Sí, yo le digo sí. Cuando el diablo se lo esté llevando, después tú me... Cada generación tiene que oír la voz del Señor. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo no puedo responder por usted.
cada uno tiene que responder la voz de Dios. Isaías dijo: he aquí, envíame a mí, yo iré, yo iré. Y yo creo que es el llamado de Dios a esta generación privilegiada. Comen mejores postres que los reyes de todas las épocas. Tienen inodoros que los reyes de la antigüedad no tenían. Agua corriente que los reyes de la antigüedad no tenían. Neveras, refrigeradores que los reyes de la antigüedad no tenían. Aire acondicionado en sus casas que los reyes de la antigüedad no tenían. Carros que muchos de nuestros países la gente jamás subirá en carros como esos. Entonces yo creo que somos la generación que tiene el mayor desafío y el mayor llamado de toda la época a oír la voz de Dios y saber qué vamos a hacer con ella. ¿Recibe la palabra?